¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Renato Porras Nicho, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro principal del taller de investigación de Derecho Laboral y la Seguridad Social, Dr. José Matías Manzanilla. Asimismo, miembro fundador del Instituto de Resolución de Conflictos Laborales y Defensa Social, IRCLADES. El día de hoy va en nuestro segundo viernes jurisprudencial. Vamos a desarrollar el análisis de la sentencia contenida en el expediente número 008-2005-PI/TC. La sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley Marco del Empleo Público, número 28175. Luego de 1 hora 23 minutos de batallar con el internet, ¿no? Lo que creo demuestra empíricamente, al menos desde la perspectiva de enfoque laboral peruano, que en el Perú, en este país latinoamericano, tenemos uno de los peores servicios de internet, ¿no? Lamentablemente la velocidad de salida, ¿no? Y la velocidad de entrada incluso, ¿no? Es mucho menor a la que uno contrata en un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, las disculpas al público en general, porque nuestras transmisiones son a las 8 en punto, ¿no? El día de hoy, recalco, vamos a desarrollar el análisis de la sentencia contenida en el expediente número 008-2005-PI/TC, la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Marco del Empleo Público, número 28175. ¿De acuerdo? Si bien para este viernes jurisprudencial se había planteado el desarrollo de esta sentencia junto al precedente vinculante Huatuco por la complejidad y extensión de esta acción de inconstitucionalidad, el día de hoy únicamente vamos a desarrollar dicha sentencia. ¿De acuerdo? Vamos a mencionarla, vamos a comprender, interiorizar los argumentos de ambas partes, ¿de acuerdo? Dar una perspectiva crítica de lo que nosotros consideramos debió haber sido, ¿no?, la perspectiva del Tribunal Constitucional, el enfoque, ¿no?, que tiene, e incluso mucha doctrina, ¿no?, que añade el mismo TC y que nos da una idea de la corriente, ¿no?, dentro del derecho laboral que asume nuestro Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, analizando la sentencia contenida en el expediente número 008-2005-PI/TC, acción de inconstitucionalidad de fecha 12 de agosto del año 2005, ¿de acuerdo? Suscrita por los magistrados Alba Orlandini, quien suscribía como presidente, Bardelli Lartirigoyen como vicepresidente, asimismo con la firma y participación de los magistrados González Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y mi maestro, que fue en la Universidad San Marcos, el doctor César Landa Arroyo. Todos estos magistrados suscriben esta acción de inconstitucionalidad que, spoiler, se declara infundada. Es decir, no se expulsa del ordenamiento jurídico a esta ley. Dicho esto, corresponde señalar que es una acción de inconstitucionalidad, lo cual es muy diferente a un precedente vinculante, como hemos desarrollado la semana pasada con el precedente Bailón Flores y con el precedente Ríos Núñez, ¿no? Vean el video de la semana pasada, en el primer viernes jurisprudencial, de acuerdo que es un precedente vinculante. Un precedente vinculante es una sentencia que desarrolla criterios obligatorios para los jueces de grados inferiores. ¿De acuerdo? También desarrollamos, ¿no?, la posibilidad de apartarse de ese precedente vinculante que ha sido
el argumento jurídico que han desarrollado muchos jueces que por convicción se decidieron alejar de precedentes vinculantes antilaborales que desprotegían al trabajador. De acuerdo a una de esas técnicas, por ejemplo, es el distinguish, ¿no? Que implica un apartamiento del precedente vinculante, pues el caso en materia de análisis tiene hechos diferentes que el caso que justificó el precedente vinculante. Ahí tenemos, por ejemplo, la figura del magistrado Omar Toledo Toribio, quien fue uno de los primeros jueces supremos en apartarse del precedente vinculante Huatuco, ¿no? Aplicado incluso el mismo Tribunal Constitucional retrocedió emitiendo sentencias como por ejemplo apartando a los obreros municipales del precedente Huatuco, ¿de acuerdo? Apartando del precedente Huatuco a aquellos trabajadores que no pueden ingresar a la carrera administrativa, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso es un precedente vinculante, una sentencia obligatoria, ¿de acuerdo? Mientras que una acción de inconstitucionalidad, que es lo que estamos analizando hoy día, tiene por finalidad expulsar una ley, una norma con rango legal del ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? Esta norma entró en vigencia, ¿de acuerdo? Entró en vigencia. Y al entrar en vigencia, la ciudadanía, ¿no? O los colegios profesionales, ¿de acuerdo? U otros sujetos legitimados como el fiscal de la nación o congresistas pueden interponer esta acción para expulsar del ordenamiento jurídico. Es decir, que sea derogada, ¿de acuerdo? Que sea expulsada. Entonces, la acción de inconstitucionalidad contra la ley marco del empleo público se fundamentaba, como todas las demás, en la vulneración de derechos fundamentales. Que es un derecho fundamental? Una facultad, un atributo inherente en el ser humano reconocido en la Constitución política, a diferencia de un derecho humano, que es esta facultad inherente en todo ser humano, reconocido en tratados internacionales. La diferencia entre derecho fundamental y derecho humano es la fuente del derecho. El derecho fundamental tiene como fuente a la Constitución, mientras que el derecho humano tiene como fuente a un tratado internacional ratificado por el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, ¿qué es una acción de inconstitucionalidad? Una acción, ¿no?, que se interpone ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de expulsar normas del ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? ¿Y cómo expulsamos, Renato, las normas de inferior jerarquía? Con una acción popular. ¿De acuerdo? Dicho esto, empecemos. Compartan el video, difundamos la información, hagamos doctrina. Bien, ¿quién interpone esta acción de inconstitucionalidad? La interponen más de 5.000 ciudadanos, que era el requisito de aquel entonces para poder interponerlo en la ciudadanía. También es un sujeto de derechos representados por Juan José Gorriti. ¿De acuerdo? Esta acción de inconstitucionalidad señalaba que determinados artículos de la ley vulneraban artículos constitucionales, derechos fundamentales, a saber, número 1, el artículo 26 de la Constitución Política, que regula los principios constitucionales del trabajo. Vienen a ser irrenunciabilidad de derechos, el principio de igualdad y no discriminación y la interpretación de la norma más favorable. También señala, ¿no?, que la ley, la 28175, vulnera el artículo 28 en el contenido esencial del derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Asimismo, vulnera el artículo... permiten un momento... El artículo 26, los principios, el artículo 28, los derechos colectivos, y artículo 40, ¿no?, el que regula el derecho de los trabajadores públicos a tener al acceso a la carrera administrativa. ¿De acuerdo? Un derecho fundamental muy olvidado
En nuestro país, en el régimen laboral público donde nos estamos sumergiendo, esto es derecho del trabajo del sector público, derecho laboral público, ¿no? Uno de estos derechos fundamentales es el derecho al ingreso a la carrera administrativa. Esto implica acceder a un puesto de trabajo a plazo indeterminado, pues recordemos que en la administración pública casi todas las labores son de naturaleza permanente. ¿De acuerdo? 2. En el ingreso a la carrera administrativa, que sigue una lógica muy distinta al régimen privado, pues estamos en el sector público, lo que motiva al trabajador no es el ánimo de lucro. Muchas personas en tiempos como los de la pandemia dicen, oiga, qué tonto, ¿cómo crees que determinada actividad empresarial, cómo se va a desarrollar si no hay ánimo de lucro? Evidentemente, en este análisis hay un enfoque privatista. Recordemos que el Estado tiene un papel fundamental para el desarrollo de una sociedad. El sector privado podrá contribuir al crecimiento económico, pero dejando claro los conceptos, enfoque laboral peruano se posiciona señalando que el Estado es necesario y vital para el desarrollo de una sociedad. Y ante esta ineficiencia, ¿no?, se puede explicar la situación de subdesarrollo en la que se encuentra el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que motiva al sector público? No es el ánimo de lucro, no es el ánimo de hacer dinero, es brindar un servicio público en beneficio de todos, del interés general. El notificador judicial notifica sus expedientes, no porque entre más expedientes notifique le van a pagar, sino con la convicción de que está corriendo traslado de actos procesales necesarios para la culminación de un proceso que se ha iniciado, quizá reclamando una pretensión justa. El juez resuelve con la convicción, o debiera resolver con la convicción de buscar justicia antes de velar por intereses económicos. El servidor público de Indecopi debiera velar por los derechos de los consumidores antes que de las grandes empresas. Lamentablemente en el Perú, los principios que imbuyen al sector privado también se le aplican al sector público. Es por ello que se logra comprender cómo es que este derecho fundamental a la carrera administrativa en el Perú no existe. ¿Cómo comprobamos ello? Con la existencia de múltiples regímenes laborales en esta área del Estado. Y ya en su momento, en los miércoles históricos, explicaremos por qué esto es así. Tiene una explicación histórica. Spoiler, es a través del consenso de Washington. En su momento, en los miércoles históricos, explicaremos, ¿no? Y entenderemos por qué los servicios públicos en el Perú son tan malos y que afectan a la generalidad, a hombres y a mujeres. De acuerdo, la acción de inconstitucionalidad contra la ley marco del empleo público, ¿no?, en específico se refería a los siguientes artículos. ¿De acuerdo? Oído la música. Número 1. Al artículo 4 del título preliminar de dicha norma. Recordemos que el título preliminar en un código o en una ley general es aquella parte, ¿no?, que regula los principios que van a inspirar al resto de la ley o código. Dicho esto, el artículo 4 del título preliminar de la ley 28175, ¿no?, en específico regula los principios del derecho del trabajo, y en sentido estricto, principios, ¿de acuerdo? ¿Qué es un principio del derecho? Un principio del derecho, como bien lo señala el maestro Américo Pla Rodríguez en su libro Los principios del derecho del trabajo y los principios del derecho del trabajo, nos señala que son líneas directrices
que inspiran directa o indirectamente la creación de nuevas normas jurídicas. Esto es, tienen una vocación informadora. Asimismo, suple el vacío o deficiencia de la ley, pues todo juez está obligado a impartir justicia, función normativa o integradora, y asimismo encausa la solución de conflictos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un principio, líneas directrices que inspiran directa o indirectamente la creación de nuevas normas jurídicas, ¿no? Esa es la función, ¿no?, dirigida al legislador. ¿De acuerdo? Esos son los principios, líneas directrices, ¿no? Tienen tres funciones: informadora, ¿no?, integradora e interpretativa. ¿Dirigida a quién? A los jueces. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir la idea de principios, un principio es una línea directriz que inspira directa o indirectamente la creación de nuevas normas jurídicas. ¿De acuerdo? Esa es la función legisladora. Dos, resuelve los conflictos ante el vacío o deficiencia de la ley, una función normativa o integradora. ¿De acuerdo? Y también inspira la resolución de conflicto. Entonces, función informadora, función interpretativa o integradora, y función integradora, dirigida al juez, al legislador y al congresista. El artículo 4 del título preliminar de la 28175, en específico, ¿no?, la acción de inconstitucionalidad se refirió al literal 8 y al literal 10 de dicha norma. El literal 8 del artículo 4 del título preliminar nos señalaba, ¿no?, literal 8, principios del derecho laboral. En la colisión entre principios laborales que protegen intereses individuales y los que protegen intereses generales, se debe procurar las soluciones de consenso y equilibrio. ¿De acuerdo? Eso decía el artículo, eso dice el literal 8 del artículo 4 del título preliminar de la ley. En la colisión de principios laborales que protegen intereses individuales y colectivos, se procura una solución consensuada y equilibrada. Que decían los demandantes, que este numeral afecta el principio de la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable, pues en el caso de que se procure una solución consensuada y equilibrada, ¿no?, ya no correspondería una interpretación favorable al trabajador. ¿De acuerdo? Eso decían los demandantes. En el literal 10 del mismo artículo 4 del título preliminar, regula el principio de la provisión presupuestaria. Nos señala dicho artículo: todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizada y presupuestada, ¿no? Es decir, todo gasto en el sector público debe estar autorizado y presupuestado. Simple. Que decía, ¿no?, la parte demandante, que este articulado vulnera el derecho a la negociación colectiva, pues esta disposición en la práctica hace imposible la suscripción de convenios colectivos. Asimismo, se vulnera pues el derecho a la libertad sindical, pues la razón de ser de un sindicato justamente es luchar por los derechos de sus trabajadores y, más importante que ello, adquirir nuevos derechos. ¿A través de qué? Del procedimiento de negociación colectiva. Es decir, hacer inviable la posibilidad de suscribir convenios colectivos, pues, ¿no?, la normatividad presupuestal no contempla la participación de los trabajadores sindicalizados, ¿no?, y por lo tanto no está prevista la solución del pliego de reclamos, se vulnera la libertad sindical, esta facultad del sindicato de poder representar a los trabajadores para negociar y adquirir más derechos. ¿De acuerdo? Esto decía la parte demandante. ¿De acuerdo? Otra norma de la ley que era vulneratorio de derechos fundamentales, el artículo 15 de la 28175. Nos dice: el empleo público, sin excluir otros derechos que le otorgan la Constitución y la ley, ¿no?, tiene derecho a igualdad
y no igualdad de oportunidades. 2, remuneración. 3, protección adecuada contra el cese arbitrario con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso. 4, descanso vacacional. 5, permisos y licencias. 6, préstamos administrativos. 7, reclamos administrativos. 8, seguridad social de acuerdo a ley. 9, capacitación. 10, las demás que les señale la presente ley o leyes de desarrollo de esta ley marco. ¿De acuerdo? ¿Qué derechos fundamentales vulnera este artículo? Los derechos fundamentales que vulnera es el derecho al acceso a la carrera administrativa regulada en el artículo 40 de la Constitución Política. Se eliminan una serie de principios laborales que la Constitución ampara y que son derechos también recogidos en el Decreto Legislativo 276, la otrora Ley Marco del Empleo Público, que surgió casi al mismo, años antes que la 728, ¿no? ¿Qué garantías protegía la 276? La estabilidad, ¿no?, de garantía del nivel establecido, una retribución justa y equitativa y el derecho a una regulación de tu remuneración a través de un sistema único y homologado. Entonces, el artículo 15, al no enunciar, ¿no?, omite señalar el derecho a la carrera administrativa, el ingreso a la carrera administrativa, ¿de acuerdo? Un derecho fundamental y necesario de los servidores públicos que garantizarán la óptima prestación de un servicio público. Si tus trabajadores del sector público tienen condiciones laborales malas, no esperes un servicio público óptimo, ¿de acuerdo? Es una ley de causalidad. El artículo 15, asimismo, vulnera el derecho a la sindicación. ¿Qué es el derecho a la sindicación, señores? El derecho a la sindicación, parte de la libertad sindical, es el derecho del trabajador de afiliarse o crear sindicatos, que se llaman derecho constitución, ¿no? Constitución de sindicatos, ¿no? Entonces ese es el derecho a la sindicación. La 28175 en los derechos que tiene, ¿no?, un servidor público, un empleado público, ¿de acuerdo?, no enuncia en el artículo 15 el derecho a la sindicación, ¿de acuerdo? No hace ninguna referencia a este derecho fundamental, por lo que se produce una discriminación para los trabajadores del sector público. Se vulnera el principio de igualdad y no discriminación regulado en el artículo 26, como hemos señalado, y también se vulnera el derecho a la sindicación / libertad sindical, artículo 28. ¿Por qué estarían discriminados los trabajadores del sector público? Porque este derecho, el derecho a la sindicación, está expresamente reconocido en los trabajadores de la actividad privada, y la 28175 tiene vocación de unificar a todos los trabajadores del sector público. No puede ser que no mencione el derecho a la libertad, el derecho a la sindicación, el derecho a la libertad sindical positiva, ¿no? Crear o afiliarme a un sindicato. También el artículo 15 omite mencionar el derecho a huelga, ¿de acuerdo? Y con esto, el peligro es que, dado que estamos en el sector público, ¿no?, en dicho sector rige el principio de legalidad, y dado que no está reconocida en la ley marco este derecho fundamental, ¿no?, se requiere, ¿no?, de un reconocimiento expreso en la norma para que tenga efectividad, ¿no?, en el día a día de los trabajadores. ¿De acuerdo? No se menciona en el artículo 15 el derecho a huelga. ¿De acuerdo? Entonces vamos repasando. Primer artículo que se cuestiona la constitucionalidad. Artículo 4 del título preliminar, literal 8 y 10. Artículo 15. ¿De acuerdo? 3, artículo 16, donde enumera las obligaciones que tiene un servidor público, señalando en el inciso D, percibir en contraprestación de sus servicios solo lo determinado en el contrato de trabajo y las fuentes normativas del empleo público.
El literal D señala la parte demandante, introduce la figura, la institución, contrato de trabajo, una categoría propia de los trabajadores del sector público. Corresponde a los empleados públicos señalar carrera administrativa, pues este es su derecho fundamental más importante, ya que el acceso a ella se hace por concurso público y el trabajador adquiere el nombramiento, por lo tanto la estabilidad laboral, no un contrato de trabajo que per se es un acuerdo, donde un trabajador del sector privado va a un empresario a prestar servicios. ¿De acuerdo? La lógica en el sector público es muy diferente al sector privado. Asimismo, se cuestiona la constitucionalidad de esta norma, el artículo 22 de la 28175, literal C. ¿Qué nos dice el artículo 22, literal C? El artículo 22 está referido a las formas de extinción del término del empleo, el término del empleo público, ¿de acuerdo? No utilicemos el concepto contrato cuando nos referimos al sector privado, al sector público, perdón. El contrato está para el sector privado y empleado público o carrera administrativa es para el sector público. El artículo 22 señala el término del empleo público, la extinción del trabajo del empleo público se produce por, literal C, mutuo disenso, por acuerdo de ambas partes. Consagrar el mutuo disenso refiere la parte demandante como causal de la terminación del empleo público, vulnera el principio de irrenunciabilidad de derechos, pues con el mutuo disenso el trabajador con carrera administrativa tendría derecho a renunciar a ella. Y recordemos que la irrenunciabilidad está referido a derechos reconocidos en la Constitución y la ley, y la carrera administrativa está referida, ¿no?, está regulada en la Constitución Política, artículo 40. Por lo tanto, se vulnera el principio de la irrenunciabilidad de los derechos, también regulado en el artículo 26, junto al principio de igualdad y no discriminación. ¿Qué dice el apoderado del Congreso de la República, que hace las veces de parte demandada? Pues recordemos que al ser una ley, esta ley fue emitida ¿por qué poder del Estado? Por el poder legislativo. Por lo tanto, será el representante o apoderado de este poder del Estado el que haga las veces de parte demandada. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la parte demandada? Se refiere que la ley marco del empleo público se refiere a derechos del empleado público con carácter general y no a servidores públicos en particular, que son los comprendidos en la carrera administrativa, conforme al precepto constitucional anteriormente referido de la Constitución. En buena cuenta que, ¿cuál es la posición del Congreso? La posición del Congreso es que dentro del universo de trabajadores del Estado, de los empleados públicos, un pequeño número son aquellos que tienen derecho a la carrera administrativa, ¿de acuerdo? Y la ley marco del empleo público hace referencia a toda esta colectividad, ¿de acuerdo? No al pequeño grupo de trabajadores que tienen el derecho a la carrera administrativa. Frente a ello, señalamos categóricamente que el derecho fundamental a la carrera administrativa es justamente ello, un derecho de todos los trabajadores del sector público. Ante ello planteo la crítica de, por ejemplo, cómo es que los obreros municipales, una labor esencial, no tenga el derecho a la carrera administrativa. Estamos en las épocas, no seguimos en concepciones del siglo pasado, donde dividimos actividades manuales de actividades intelectuales. Para ello corresponde incluso releer al padre del anarquismo, Manuel González Prada, ¿no?, en su panfleto El intelectual y el obrero, donde categóricamente señala que no hay un trabajo puramente intelectual ni un trabajo puramente manual. Dividir
así, ¿no? Para otorgar distintos derechos no me parece adecuado. Desde Enfoque Laboral Peruano señalamos que la carrera administrativa es un derecho fundamental de todos los trabajadores del sector público y más aún aquellos que son labores esenciales. ¿De acuerdo? Entonces, pero vemos cómo el Congreso concibe. La carrera administrativa es un derecho fundamental que solamente tienen algunos trabajadores públicos y la ley marco solamente hace referencia a algunos. Asimismo, el hecho que la ley marco del empleo público, señale el apoderado del Congreso, no declare los derechos de la sindicación y la huelga no quiere decir que los desconozca, ya que están reconocidos en la Constitución Política y en convenios internacionales de protección. Asimismo, existe la Ley 27556 que crea el registro de organizaciones sindicales de servidores públicos. Entonces hay un reconocimiento fáctico, dice el apoderado del Congreso, del derecho a la sindicación y huelga, por lo que no se requiere un reconocimiento expreso en la ley marco. Asimismo señala que la ley del empleo público no viola ningún precepto, ningún principio de legalidad, pues la Constitución deja clara, pues no viola el principio de legalidad ni la Constitución, porque se deja claro que el carácter enunciativo de los derechos comprendidos en el artículo 15 no desconocen los derechos regulados en la propia Constitución. Del mismo modo, precisa que en la expresión leyes también está incluida los tratados internacionales. Vemos pues que la postura del defensor del Congreso, la postura del Parlamento es que un convenio ratificado por el país tiene el nivel de una norma legal. Desde Enfoque Laboral Peruano señalamos que un tratado internacional ratificado por el Perú tiene nivel constitucional superior a la ley. Asimismo señala que la previsión presupuestal consagrada en el numeral 10 del artículo 4 del título preliminar de la 28175 no vulnera la libertad sindical, ni mucho menos la sindicación, el derecho a poder afiliarse o crear sindicatos, pues esto deriva del principio constitucional de legalidad presupuestaria. Y porque con ello lo único que se pretende es que los gastos relativos al empleo público deben estar autorizados y presupuestados. ¿De acuerdo? Entonces, los representantes del Congreso, frente a derechos fundamentales colectivos como libertad sindical y huelga, ¿no?, erigen el principio constitucional de la legalidad presupuestaria. Todo gasto del sector público debe estar presupuestado, ¿no?, y autorizado. Desde Enfoque Laboral Peruano señalamos que en las leyes de presupuesto público debe preverse un fondo desde el año anterior, ¿no?, un fondo con un margen relativo para negociaciones colectivas en el sector público. El discurso de que no, del principio de legalidad presupuestaria, en buena cuenta viene a ser un pretexto para restringir la suscripción de convenios colectivos en el sector público. Como siguiente punto, la parte demandada señala, respecto al inciso D del artículo 16 de la Ley Marco del Empleo Público, respecto a utilizar el concepto contrato de trabajo para los empleados públicos, solo se hace desde la aplicación a los empleados públicos sujetos a modalidad de empleo temporal y a los cargos de confianza. Vemos pues que desde el Congreso para el Parlamento, los trabajadores del sector público, existen varios regímenes, ¿no? Vemos pues una contradicción, pues si hay una vocación de integralidad, es decir, la ley marco es para todo el sector público, ahora señala que la expresión contrato de trabajo es para una particularidad. Para los trabajadores a contrato temporal, ¿no?, cabría señalar cuáles son estas actividades temporales en el sector público, vendrían a ser en todo caso
las de que se desarrollan en proyectos especiales, ¿no? O programas especiales, con vocación temporal, ¿no? Y también a los cargos de confianza. Consideramos desde Enfoque Laboral Peruano que los cargos de confianza también deberían ser parte de la carrera administrativa. Sujeto a debate. Asimismo, señala que el numeral 8 del artículo 4, respecto a los principios, no se refiere a la interpretación de la norma más favorable, al indubio pro operario, sino al tema de los límites de los derechos fundamentales. La administración pública está dedicada a la prestación de servicios públicos que requieren continuidad, estabilidad y forman parte de los intereses generales que deben sobreponerse o primar sobre intereses individuales o colectivos. En buena cuenta nos dice el Congreso, ¿no?, en la parte demandada, que frente a intereses individuales o colectivos / derechos laborales, ¿no?, debe primar, ¿no?, o se pueden restringir si responden al interés general. Correspondería a la pregunta, ¿en verdad qué es el interés general? ¿No debiera ser parte del interés general velar por una adecuada regulación del derecho fundamental a la carrera administrativa? Pues ellos son los que brindan servicios públicos y es solo a través de los servicios públicos que se podrá medir el desarrollo de un país. Asimismo, señala que la incorporación del mutuo disenso como causal de extinción del empleo público, a que se refiere el artículo 22 de la norma, no es aplicable a los servidores públicos sujetos a la carrera administrativa, sino a los funcionarios sujetos a contrato temporal o empleados de confianza. Nuevamente vuelve a señalar una distinción dentro de los empleados públicos. Por lo tanto, la ley 28175 también señala como punto final que la 28175 no está vigente porque no se ha aprobado hasta la fecha los proyectos de ley remitidos al Ejecutivo. En sus disposiciones finales y transitorias, ¿no?, señalaba la ley marco que esta entrará en vigencia sí, con la emisión de otras normas. Por lo tanto, dice el apoderado del Congreso que la 28175 no está vigente y no se está aplicando. ¿De acuerdo? Expuesta la posición de ambas partes, corresponde señalar los fundamentos desarrollados por el Tribunal Constitucional. Y acá viene la parte más interesante. Conforme nos dice el Tribunal Constitucional, conforme al artículo 109 de la Constitución Política, una ley es vigente desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la ley misma que postergue su vigencia en todo o en parte. Es decir, desde su publicación la ley está vigente desde el día siguiente, salvo pacto expreso que lo señale, ¿no?, que postergue su vigencia en todo o en parte. ¿De acuerdo? Eso dice el artículo 109 de la Constitución Política. 1.2. La primera disposición transitoria, complementaria y final de la ley señala expresamente que esta, la 28175, entrará en vigencia desde el 1 de enero del año 2005, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3, referido a la percepción de dietas, que entrará en vigencia con 30 días posteriores, etc. Expresamente señala qué parte de la ley va a entrar en vigencia después, pero la 28175 rige desde el 1 de enero. Asimismo, la segunda disposición transitoria, complementaria y final señala que en el plazo de 120 días contados a partir de la publicación de la 28175, el Ejecutivo remitirá al Congreso los proyectos de la ley de carrera del servidor administrativo, la ley de funcionarios públicos y empleados de confianza, la ley del sistema de remuneraciones del empleo público, la ley de gestión del empleo público y la ley de incompatibilidades y responsabilidades. ¿De acuerdo? Dicho esto, el Tribunal Constitucional concluye que al señalar expresamente la misma 28175
y en interpretación sistemática con el artículo 109 de la Constitución Política, la 28175 está vigente desde el 1 de enero del año 2005. Por lo tanto, es una norma aplicable en la administración pública. Dicho esto, empieza a analizar qué es la función pública el Tribunal Constitucional. En principio, señala su fuente. La función pública está regulado en el capítulo 4 del título 1 de la Constitución Política. Esto es, los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Constitución Política. El artículo 43 regula, señala que el Estado peruano es una república democrática y que el poder emana del pueblo, algo que parece que hemos olvidado en estos tiempos de pandemia. Asimismo, el gobierno de la República del Perú es representativo, teniendo como máximo funcionario público al presidente de la República. ¿De acuerdo? Seguido del Congreso, los ministros, el Tribunal Constitucional, los magistrados supremos, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo en igual categoría, así como los representantes de los organismos descentralizados y alcaldes. Todos ellos, conforme al artículo 39 de la Constitución Política, trabajan al servicio de la nación. Por lo tanto, para la Constitución Política, la función pública se encuentra al servicio de la nación. Y esta función pública puede ser ejercida por civiles, pero también por personal militar y policial. ¿Qué significa estar al servicio de la nación? Eso implica brindar un servicio público. ¿Y qué es un servicio público? Un servicio que no tiene ánimo de lucro, que lo único que busca es el bienestar general. Yo añadiría el verdadero, un real bienestar general. Brindar una administración de justicia, por ejemplo, célere, rápida, ¿de acuerdo? Imparcial, ¿no? En materia laboral, imparcial, ¿no? Entonces, esto es un servicio público. ¿Y a qué está destinado? ¿A quiénes están destinados? A la ciudadanía en general, con el objetivo de proteger a los ciudadanos, ¿no? En sus derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, señala, ¿no?, el Tribunal Constitucional, ¿no?, que todos los servidores públicos en general todos los servidores públicos ejercen un servicio público que beneficia a la colectividad sin ánimo de lucro. Por lo tanto, se hace más que necesario la garantía de su derecho fundamental a la carrera administrativa. Si tú no garantizas este derecho fundamental, los servidores públicos no van a poder escalar. Psicológicamente, esto genera la justificación de tu puesto de trabajo, lo que coloquialmente se conoce como mediocridad, servidores públicos estancados. Esto se da porque el derecho a la carrera administrativa no se garantiza adecuadamente. Debe garantizarse para que no haya ánimo de lucro en los servidores públicos. Así es, pues, como podemos explicar el fenómeno, ¿no?, al menos de forma teórica, el germen de la corrupción, al no estar garantizado el derecho a la carrera administrativa y tener condiciones precarias de trabajo. Los servidores públicos ingresan a la administración pública con ánimo de lucro. El Tribunal Constitucional, y ya entrando de lleno al análisis de fondo, ¿no?, y dejando claro que la 28175 está vigente desde el 1 de enero del año 2005, empieza a desarrollar conceptos muy interesantes que viene a bien que conozcan todos ustedes. En principio, define lo que es el trabajo.
El trabajo se le puede definir como la aplicación o ejercicio de fuerzas humanas en su plexo espiritual y material para la producción de algo útil. En este contexto implica acción del hombre con todas sus facultades morales, intelectuales, físicas en aras de producir un bien, generar un servicio, etc. Así define el Tribunal Constitucional a la actividad trabajo, fuerza humana. Desde Enfoque Laboral Peruano señalamos que el trabajo es energía vital, es energía humana, que en buena cuenta es lo que se vende. Y a esto denominamos fuerza de trabajo. Asimismo, el Tribunal Constitucional evoca elocuentemente dos encíclicas. ¿Qué es una encíclica? Una encíclica es un documento normativo emitido por el Papa. Así pues, tenemos la encíclica Laborem Exercens, emitida por Juan Pablo II. Allí nos dice que el trabajo es un bien del hombre, es un bien de la humanidad, porque mediante este no solo se transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como un hombre. Es más, en un cierto sentido, se hace más hombre. Por su parte, el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, señala que el trabajo tiene el doble signo de lo personal y lo necesario. Es personal porque a la fuerza con que se trabaja, porque la fuerza con la que se trabaja es inherente a la persona y enteramente propia de aquel con que ella labora, personal, y necesario porque del fruto de su trabajo el hombre se sirve para sustentar su vida, la cual es un deber imprescindible impuesto por la misma naturaleza. Únicamente yo señalaría, ¿no?, que gracias a la encíclica Rerum Novarum, la represión contra el movimiento sindical cesó, dando paso a la etapa de tolerancia del movimiento sindical, con la intervención de la Iglesia. Continúa el Tribunal Constitucional señalando que el trabajo, ¿no? En el trabajo es evidente que la verdadera dignidad del trabajador radica en su condición de ser sujeto y autor, y por consiguiente el verdadero fin de todo proceso productivo. Y esto es muy importante, pues en la economía social de mercado que caracteriza al Perú, la finalidad en sí misma, ¿quién es? El trabajador. Se produce en una economía social de mercado para darle un valor a quien lo produce, va a darle verdadera dignidad. Por lo tanto, desde un punto de vista epistemológico, la suspensión perfecta, el retiro del fondo de AFP y la liberalización de CTS en época de pandemia resultan ser medidas incorrectas o inadecuadas. La importancia del trabajo para el TC descansa en tres aspectos sustantivos. Uno, que es esencialmente humano. Dos, que se hace con vocación y exigencia de la naturaleza mismo, ¿no? El trabajo es expresión de vida. Y tres, tiene un carácter social, pues es imposible, ¿no?, laborar solo. Solamente es posible trabajar a través de la colaboración directa o indirecta de otros seres humanos. Por lo tanto, el trabajo es esencialmente humano, es expresión de vida y tiene un carácter eminentemente social. Añadiría, frente a ello se erige como un principio la redistribución adecuada de la riqueza. Refiere el Tribunal Constitucional que frente al trabajo, el Estado tiene determinadas responsabilidades, como por ejemplo, promover condiciones para el progreso social y económico, la obligación de establecer
políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de derechos fundamentales ni desconozca o rebaje la dignidad del trabajador. Asimismo, asegura que a ningún trabajador se le obligue a prestar servicios sin retribución compensatoria o sin su libre consentimiento. Y finalmente, protege especialmente a la actividad laboral de la madre, el menor de edad y el discapacitado. Asimismo, desarrolla el contenido de los principios. La sentencia contra la Ley Marco del Empleo Público desarrolla los principios constitucionales del derecho del trabajo. Hemos señalado regulados en el artículo 26. El Tribunal Constitucional define a principio como reglas rectoras que informan para la elaboración de nuevas normas, ¿no?, amén de servir de fuente de inspiración directa o indirectamente a la solución de conflictos, sea mediante interpretación, aplicación o integración normativa, etc. Los principios son indubio pro operario, igualdad y no discriminación e irrenunciabilidad de derechos. Respecto al indubio pro operario, señala que este principio implica una interpretación de la norma en sentido más favorable al trabajador. Sin embargo, señala un requisito expreso, que haya duda insalvable en la ley. La noción de duda insalvable debe ser entendida como aquella que no puede ser resuelta por medio de la técnica hermenéutica. Esto es, no se entiende la ley o tiene un significado ambiguo. Desde Enfoque Laboral Peruano criticamos esta postura del Tribunal Constitucional, pues consideramos que la interpretación de la norma en el sentido más favorable al trabajador no debe estar condicionado a la mala redacción de la norma jurídica, sino que debiera ser la regla en todas las normas laborales. Sin embargo, hemos dicho que el indubio pro operario solo será aplicable cuando haya duda insalvable. ¿Y cuando hay duda insalvable? ¿No? Entonces, resumiendo, ¿no?, cuando se aplica el principio del indubio pro operario, número 1, cuando existe una norma jurídica que, como consecuencia del proceso de interpretación, ofrece varios sentidos. Es decir, tiene varios sentidos. 2. La imposibilidad lógica axiológica de dirimir esta duda mediante la utilización de cualquier método de interpretación admitido como válido por el ordenamiento nacional. Y, asimismo, la obligación de adoptar con sentido normativo aquel que ofrece mayores beneficios. Asimismo, la imposibilidad del operador de integrar la norma, ya que el principio se refiere a suplir la voluntad del ex. Entonces, ¿qué te está diciendo el Tribunal Constitucional? 1. La norma tiene que ofrecer varios sentidos. 2. Es imposible conseguir la interpretación adecuada. 3. Esta debe ser en el sentido más beneficioso del trabajador. Y 4. Debe intentar dirigirse al sentido que le quiso dar el legislador. ¿De acuerdo? Entonces está muy restringida la aplicación de este principio constitucional. Frente a ello, como hemos señalado, la crítica que no debería estar sujeto a que su aplicación solo se dé en caso de duda insalvable. Principio número 1. Principio número 2 tenemos el de la igualdad de oportunidades sin discriminación. Cuando hablamos del derecho a la igualdad, nos referimos a la igualdad de trato. Recordemos que este derecho principio tiene dos manifestaciones: la igualdad ante la ley y la igualdad de trato. De acuerdo a la igualdad ante la ley y la igualdad de trato. La igualdad ante la ley implica que el Estado asuma una determinada conducta al momento de legislar o impartir justicia. Es decir, el Estado, cuando crea leyes, lo debe hacer en razón de la naturaleza de las cosas y no en función a las personas. Por ejemplo, ¿no?, el Estado debiera emitir una norma con beneficios penitenciarios a todos los adultos mayores, en vez de dirigir una norma con beneficios penitenciarios para determinados
presos, ¿no? Para determinados reos, ¿de acuerdo? Y también en la cuestión de impartir justicia a través del principio de imparcialidad. Esto es igualdad ante la ley. Ante la ley todos somos iguales. Punto 1. Punto 2, la igualdad de trato. Y es la igualdad de trato la que se aplica al ámbito laboral. ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿no? Señalamos que la igualdad de trato, ¿no? O igualdad de oportunidades, ¿no? Obliga que el Estado o los particulares, cuando hagan de empleador, ¿no? Deberán, están prohibidos de generar diferencias no razonables, están prohibidos de generar diferencias arbitrarias. Por lo tanto, la discriminación aparece cuando se afecta al trabajador en sus características innatas como ser humano, o cuando se vulnera la cláusula de no discriminación. Asimismo, la discriminación puede darse a través de dos tipos de acciones. Acciones directas basadas, ¿no? Conductas del empleador destinadas a forjar una distinción irrazonable y por lo tanto inconstitucional, y por acción indirecta, cuando el empleador forja una distinción con una discrecionalidad antojadiza y veleidosa, revestida de lo constitucional. ¿De acuerdo? Es decir, hay como una simulación. Ejemplos de acción de discriminación por acciones directas tenemos, sostiene el Tribunal Constitucional, la negación del acceso al empleo derivado de la opción política o sexual del postulante, por la concesión de mayores beneficios a unos trabajadores sobre otros, sindicatos minoritarios, y el despido por el solo hecho del ejercicio de actividades sindicales. ¿De acuerdo? Ejemplos de discriminación directa. Ejemplos de discriminación indirecta. Por ejemplo, ¿no? Crear requisitos muy especialísimos, ¿de acuerdo? Crear requisitos muy especialísimos, ¿no? La elaboración de reglas de evaluación laboral sobre la base de exigencias de conocimientos no vinculados a la actividad laboral. Es decir, reglas de acceso al empleo antojadizas. ¿De acuerdo? En este contexto se proscribe, se prohíbe la utilización de criterios de selección que carezcan de una justificación objetiva y razonable. La adhesión a criterios de selección simultáneamente distintos cuando las situaciones de postulación son idénticas, amén de tratos diferenciados basados en motivos de raza, sexo, opción política, origen social, etc. ¿De acuerdo? Entonces la discriminación es cuando frente a situaciones iguales tú tratas diferente. ¿De acuerdo? Y esto debe estar debidamente acreditado. La discriminación genera en vía laboral la indemnización por daños y perjuicios, sea en la esfera moral o en la esfera personal. Asimismo, y finalmente como tercer principio, tenemos la irrenunciabilidad de derechos. ¿De acuerdo? Este principio hace referencia a la imposibilidad de un trabajador de renunciar a sus derechos, pero a todos no, solo a los garantizados en la Constitución política y en las leyes. Por lo tanto, no cubre pues a aquellos provenientes de la convención colectiva, ¿no? O de la costumbre. La irrenunciabilidad de derechos solamente opera con derechos, valga la redundancia, regulados en la Constitución y en la ley. Y también los que están en tratados internacionales. Desde Enfoque Laboral Peruano consideramos que esta interpretación del principio de irrenunciabilidad de derechos es muy restrictiva. Debiera aplicarse, dado que es un principio general del derecho regulado en la Constitución política, aplicable a todos los derechos laborales y en especial a las convenciones colectivas. Asimismo, refiere el Tribunal Constitucional que la irrenunciabilidad de derechos únicamente opera, como les indico, en derechos de la Constitución y la ley, y no en todas las leyes, solo en las normas taxativas. ¿Qué es una norma taxativa? Aquella norma que no requiere la voluntad del trabajador, ¿no? La norma taxativa es aquella que ordena y dispone sin tomar en cuenta la voluntad de los sujetos.
¿De acuerdo? Es decir, esto es porque es, ¿no? Mientras que la norma dispositiva es aquella en la que el trabajador puede libremente decidir sobre la conveniencia o no de ejercitar total o parcialmente un derecho individual. Es decir, el trabajador puede disponer de este derecho. El Tribunal Constitucional pone como ejemplo el derecho a las vacaciones, donde el trabajador puede vender parte de ellas. Desde Enfoque Laboral Peruano señalamos que no debieran existir en el ordenamiento jurídico peruano normas dispositivas, tomando como principio rector al principio protector. Todas las normas laborales debieran tener un carácter taxativo para así garantizar su adecuado cumplimiento. Ya para finalizar y entrando a los derechos colectivos, ¿no? Tenemos que el Tribunal Constitucional lo define como la facultad, la capacidad autodeterminativa para participar en la constitución y en el desarrollo de la actividad sindical. Por ende, es un atributo directo del ser humano que lo relaciona con un derecho civil y político, ya que se vincula con la consolidación del Estado social y democrático de derecho. Es decir, organizarse para obtener más derechos legitima el Estado peruano y por lo tanto el sindicato se vuelve un actor importante en la sociedad. Entre otras facultades que tienen los sindicatos están el derecho a fundar organizaciones sindicales, el derecho de la libre desafiliación, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. La libertad sindical tiene dos alcances para el Tribunal Constitucional, individual y plural, en específicamente lo denomina intuito personae, que en la doctrina es la libertad sindical individual, y plural, que en la doctrina se le conoce como libertad colectiva. ¿De acuerdo? Desde la intuito personae, ¿no? Implica dos aspectos, el positivo y el negativo, ¿no? Y desde la perspectiva plural, ¿no? Se manifiesta en tres aspectos: ante el Estado, ante los empleadores y ante otras organizaciones sindicales. ¿De acuerdo? Respecto a los sindicatos, la define como una organización o asociación integrada por personas que, ejerciendo el mismo oficio o profesión o trabajando en un mismo centro de labores, se unen para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos y el mejoramiento de su situación económica, moral y cultural. El convenio colectivo, y ojo con ello, es un acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones referidas a remuneraciones. ¿De acuerdo? Es una facultad de autorregulación entre los trabajadores y que tiene fuerza vinculante, distinto a la fuerza que tenía en la Constitución anterior de fuerza de ley. ¿Qué implicaba la fuerza vinculante? ¿Qué implica la fuerza vinculante? Que es que las partes mismas pueden modificar los alcances del convenio colectivo, en palabras muy simples. Mientras que la fuerza de ley, que era el rango que tenía con la Constitución anterior, implica que el convenio colectivo tiene la misma fuerza que la ley, por lo tanto es de aplicación general y obligatoria. Por lo tanto vemos que en la Constitución actual se ha restado su poder, ¿no? Su poder normativo. ¿De acuerdo? Asimismo, respecto a la tipología del convenio colectivo, ¿no? Señala el Tribunal Constitucional, ¿no? Que existen dos modelos, el modelo vertical, ¿no? Y el modelo horizontal. El modelo vertical, donde las normas laborales determinan, ¿no? Donde la norma estatal limita en términos bastante específicos el poder negocial de los trabajadores, ¿no? El modelo vertical. La norma restringe el alcance del convenio colectivo. Y el modelo horizontal, donde la normatividad estatal deja en gran medida la discrecionalidad de las partes. El TC refiere que en el sector privado hay un modelo horizontal, es decir, una regulación libre de las partes, mientras que en el sector privado hay un modelo vertical, es limitado por leyes. Consideramos que esto no debe ser así y se puede corregir este error a través
de establecer un fondo en la ley del presupuesto público para negociaciones colectivas. Ya hemos hablado del alcance del convenio colectivo, ¿no? Que tiene fuerza vinculante actualmente, ¿no? A diferencia de la fuerza de ley. También define el derecho a huelga como la suspensión colectiva de la actividad laboral, la misma que debe ser previamente acordada por la mayoría de los trabajadores, con abandono temporal, ¿no? Y colectiva de las actividades laborales. Refiere el Tribunal Constitucional que es un derecho relativo, pues requiere una limitación, la cual se hace a través de la ley. El contenido esencial de este derecho fundamental, la huelga, es el siguiente, ¿no? 1. La facultad de ejercitar o no ejercitar el derecho a huelga, positivo y negativo. 2. La facultad de convocatoria dentro del marco de la Constitución y la ley, ¿no? Y en ese contexto también cabe ejercitar en el ámbito de su posterior desconvocatoria. 3. La facultad de convocatoria dentro... No, 3. La facultad de establecer el petitorio de reivindicaciones. 4. La facultad de adoptar las medidas necesarias para su desarrollo. Y 5. La facultad de determinar la modalidad en la huelga, siempre y cuando sea conforme a ley, a plazo determinado o indeterminado. Ya para finalizar, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Y habíamos dicho, spoiler, declara infundada esta sentencia y reconoce la constitucionalidad de la ley. Nos dice, ya para finalizar el video nos hemos extendido bastante, que la ley marco del empleo público es de alcance general. No se limita a clasificar al personal civil del empleo público en diversas categorías conforme al artículo 40. Es decir, el Tribunal Constitucional hace suya la posición de la parte demandada señalando que la ley marco es para todos los trabajadores, mientras que solo un grupo de ellos tienen el derecho fundamental a la carrera administrativa. Ya hemos señalado las razones por las cuales discrepamos de esta posición. Respecto al artículo 15 de los derechos que tienen los servidores públicos, señala que el precepto cuestionado no tiene por objeto regular exclusivamente los derechos de los servidores públicos sujetos a la carrera administrativa, sino los derechos básicos de todos los empleados públicos en general. Básicamente ese va a ser el argumento que sostenga el TC a lo largo de la sentencia, de la parte del análisis de los hechos, ¿no? Señalando que la ley marco es para todos y solo algunos trabajadores tienen derecho a la carrera administrativa. Señala que lejos de restringir o violar derechos para los empleados públicos, los amplía. En efecto, no es una condición indispensable para la vigencia de los derechos constitucionales que tengan que ser reiterados y consignados repetidamente en la ley. Señala entonces que no es necesario que se garantice expresamente la libertad sindical, la negociación colectiva, la huelga y el derecho a la carrera administrativa, ¿no? Pues estos ya están regulados en otras leyes o en la Constitución, ¿de acuerdo? Ya están regulados en la Constitución. ¿Qué más dice el Tribunal Constitucional? Que el empleador, si el empleador de los servidores públicos es el Estado a través de sus diferentes dependencias, las limitaciones presupuestarias que se deriven de la Constitución debe ser cumplida en todos los ámbitos. Por lo tanto, el principio de legalidad presupuestaria, no está limitando a la negociación colectiva de los servidores públicos. Estos deberán efectuarse considerando los convenios colectivos, se deberán efectuar limitando, ¿no? Conforme a los límites que impone el presupuesto público, ¿no? El cual se rige por los principios de equilibrio y equidad. ¿De acuerdo? Asimismo, ¿no? Señala entonces el Tribunal Constitucional que el artículo 10, ¿no? Respecto al principio de legalidad presupuestaria, no vulnera el derecho a la negociación colectiva ni a la libertad sindical. Respecto al inciso D del artículo 16, respecto a la extinción del empleo por mutuo disenso, señala que la norma impugnada introduce la figura del contrato de trabajo propia de los trabajadores del sector privado, reconoce el TC, ¿no? Para los casos de empleados públicos, ¿no? Que no están sujetos a la carrera administrativa, solamente se aplica para los trabajadores con contrato a plazo fijo o servidores de confianza.
es decir, para otro grupo de trabajadores. Ahora sí, refiere que el inciso D del artículo 16 solamente es para un grupo de trabajadores, ya no es para todos. El inciso D del artículo 16 ya no tiene vocación de generalidad, como es la intención de toda la 28175, sino que ahora solamente se aplica a los trabajadores con contrato a plazo fijo o los servidores públicos de confianza. Frente a ello vemos una clara contradicción, ¿no?, en los argumentos del Tribunal Constitucional. La parte de la norma cuestionada cuya inconstitucionalidad se alega no se relaciona con el principio de la interpretación más favorable, ¿no?, en caso de duda insalvable. La disposición el inciso C del artículo 16 se refiere a una regla que puede ser aplicada a conflictos de principios laborales de orden legal. Es decir, no hay una vulneración. Dicho eso, hemos señalado que el Tribunal Constitucional señala, ¿no?, resuelve declarando infundada la demanda en todos sus extremos y declara la constitucionalidad de la Ley Marco del Empleo Público, ¿de acuerdo?, ¿no?, exhortando al Congreso de la República a que expida las demás normas, ¿no?, que refiere la segunda disposición final transitoria, ¿no?, y complementaria de la 28175. ¿De acuerdo? Dicho esto, era necesario dedicar una sola sesión al análisis de esta extensa sentencia. Queda pendiente a todos ustedes desarrollar el precedente vinculante Huatuco y otras sentencias que se apartan de ello. ¿De acuerdo? Y la relacionaremos con el decreto urgencia 016 que ya hemos analizado. Les agradezco su atención, ¿no?, su participación. Si tienen alguna pregunta final que hacer, la podremos responder en este momento. Vamos a ver si hay preguntas. Buenas noches. Pregunta, ¿no, doctor? Entonces, ¿la ley de presupuesto público colisiona con el empleo público? Pues las entidades del Estado, como son las municipalidades, se encuentran con una sobrepoblación de trabajadores. La ley del presupuesto público, claro, evidentemente colisiona con el derecho a la carrera administrativa, con el derecho a la negociación colectiva, ¿no? Y esto pudiera suplirse, como les indico, señalando un presupuesto, ¿no?, dejando un margen de presupuesto para negociaciones, para convenios colectivos en el sector público. Marco también nos pregunta, ¿los convenios colectivos son legales respecto al aumento de remuneración cuando la ley de presupuesto lo prohíbe? Muy buena pregunta, Marco. Efectivamente, son válidos, pues no se puede restringir el derecho a la negociación colectiva en el sector público. ¿Y cómo se materializa este derecho? Con la suscripción de convenios colectivos. ¿De qué te sirve tener un sindicato si no puedes negociar para tener más derechos? ¿No? No tendría una razón de ser. Y en la práctica, ¿cómo es que se ha logrado la ejecución de los convenios colectivos en el sector público? A través de la vía arbitral. Los árbitros, la jurisdicción privada, ordenaron al Estado, a las entidades públicas, tenga bien cumplir con pagar los convenios colectivos, debiendo presupuestarlo adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces son válidos los convenios, son legales. El legendario Sutaxapal, buenas noches a este reconocido sindicato, nos consulta. Buenas noches, doctor. ¿Considera que las sentencias del TC están basados en una interpretación objetiva de la Constitución o depende de la ideología política de cada magistrado que influye al momento de emitir su voto? Evidentemente, no hay una relación clara entre la ideología y la aplicación del derecho, y esto lo podremos comprender cuando corresponda en nuestro lunes de doctrina hablar de derecho del trabajo, lucha de clases e ideología a cargo del abogado Luis Quintana García. Evidentemente, número 1, la Constitución política tiene un corte neoliberal, flexibilizador, ¿de acuerdo? 2, esta ideología no solo inspira al constituyente, sino también a los que interpretan la Constitución, es decir, a los magistrados del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, tenemos una Constitución neoliberal
con magistrados que interpretan en este sentido ideológico a los derechos fundamentales. Solo así se explica el contenido tan limitado, por ejemplo, del principio de interpretación más favorable al trabajador. Debiera ser en todos los casos, pero el TC lo limita únicamente al supuesto de duda insalvable. ¿De acuerdo? Si no hubiera otra pregunta, ya daríamos por finalizada esta clase, esta ponencia. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta estas altas horas, ¿no? Considerábamos necesario poder hablar y comentar esta polémica sentencia. Considero que debió haberse declarado inconstitucional, ¿de acuerdo? ¿No? La ley marco del empleo público. Y como última reflexión, considero que debe basarse el empleo público no en principios como la meritocracia, sino en la especialización y en la rotación, ¿no?, del servidor público. La especialización para tener una justicia más adecuada y célere. Un juez que conoce de la rama del derecho va a resolver más rápido que un juez que no es especialista de la rama. Y dos, el principio de rotación, pues así evitas la generación de cúpulas o mafias dentro del Estado. ¿De acuerdo? Dicho esto, muchísimas gracias por su atención. Comparte el video, difunde la información. Hagamos doctrina. Y nos vemos el día de mañana con una transmisión muy especial. A cargo de la bachiller en Derecho Lisbeth Neira González. Mañana en nuestros sábados informativos tendremos a bien, ¿no?, conocer las noticias de actualidad. Dicho esto, me despido agradeciéndoles a todos ustedes su participación. Nos vemos y hasta mañana. Muchísimas gracias.